Un saludo especial, Gloria. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todo el equipo de Colcop, las personas que nos ven en este momento, ven mi presentación. Darles las gracias por el espacio, compartirles efectivamente un poco de lo que se mencionaba anteriormente y es cuáles son los desafíos que estamos viendo en la sostenibilidad empresarial y económica de Colombia y concentrarnos en algunos elementos específicos de lo que está pasando en el sector servicios y con toda la transformación y disrupción que hemos visto en tecnología, cuáles son los retos que se ven en materia laboral y cuáles podrían ser aquellos oficios que van a desaparecer junto con la creación de aquellos nuevos roles y funciones que se darán en el mundo. Miren, un poco el punto de partida que nosotros queremos dar es ser muy conscientes de qué le está pasando a nuestra economía. La pantalla que ustedes ven en esta diapositiva, básicamente estamos relacionando dos de las variables líderes de nuestra economía colombiana, que es nuestra tasa de crecimiento económico, lo ven en esta línea en color gris. Esta ha sido la dinámica de crecimiento a nivel mensual desde el 2019 más o menos hasta mitad de este año, y en el área que vemos en color amarillo es cómo se ha comportado nuestro nivel de empleo. Si uno analiza nuestro comportamiento histórico a nivel económico, digamos que nosotros desde la visión que tenemos desde sectorial es que creemos que nuestra economía en los últimos años venía creciendo a un paso de tortuga, pero a un paso firme. Es decir, nosotros después de ver a nivel económico un IVA que por allá en el 2017 pasó del 16 al 19% y que nos dio un impacto fuerte en el consumo, en la dinámica comercial, pese a esos impactos, nuestra economía logró crecer y lo hizo a una tasa más o menos del 1,7%. Luego crecimos a un 2,8% y el año pasado, en 2019, crecimos a una tasa del 3,3%. Creemos que es una tasa baja y es de pronto ese paso de tortuga pero firme, y hablamos de una firmeza teniendo en cuenta que crecer a una tasa del 3,3% en el 2019, cuando lo comparamos con el resto del mundo, Colombia está ubicado en la posición 12 como el país con mejor tasa de crecimiento en el mundo. Esos elementos entonces ayudaban a poder lograr que nuestro nivel de desempleo no subiera, no estuviera por encima de esa tasa del 11% que veíamos históricamente. Y luego pues nos enfrentamos al elemento que ya hemos reseñado en diferentes espacios, que se ha compartido sobre los impactos que finalmente nos empezó a generar la pandemia. Ver un año anterior donde la dinámica de nuestro PIB, pues las tasas de caída terminaron siendo del 6,8%. En un momento del año pasado nuestro nivel de desempleo haber incrementado unas tasas del 20%, pero resulta que ese momento, ese 2020, con el impacto tan fuerte que se presentó, también permitió ver las fortalezas en los diferentes sectores, en los diferentes elementos empresariales y empezar a reacomodar nuestra economía y las dinámicas de nuestra empresa a lo que empezaríamos a ver como lo que se podría denominar una economía de bajo contacto. Cómo el mundo se iba acomodando y nuestro país se iba acomodando a esa economía de bajo contacto. Y cuando vemos los resultados de este año y veíamos solamente, por ejemplo, el crecimiento del primer trimestre de este año, crecimos a una tasa del 1,1% y lo comparamos con el año anterior, en el primer trimestre del 2020, cuando no había pandemia. Pandemia empezó en marzo en nuestro país o los procesos de aislamiento. El año pasado crecíamos al 0,7% y este año, en ese primer trimestre, crecemos a una tasa del 1,1%. Entonces empezamos a ver que ese reacomodo de los sectores, esa dinámica empresarial empezaba a mostrar réditos de una dinámica favorable a nivel económico. Los datos del segundo trimestre lo confirmaron y por eso hacíamos este símil aquí en estos datos de crecimiento, de empezar a ver como una dinámica de un cohete, una aceleración del crecimiento económico de nuestro país. Empezó a ayudar a recortar las tasas de desempleo, sin embargo, no hemos logrado poder llevar esas tasas de desempleo a un indicador inferior al 11%, donde ahí también se presentan una serie de retos. Ahorita nos vamos a detener en muchos de ellos, pero empezamos a ver una economía que reacciona favorablemente y de ahí ver estos niveles de tasa de crecimiento. ¿Qué ocurre? Cuando empezamos a ver un poco este comportamiento, lo contrastamos con algo que podríamos denominar como el nivel de confianza sectorial, el índice de confianza sectorial. ¿Qué es este índice? Nosotros todos los días al interior del sectorial estamos procesando más o menos unos 1.500, entre unos 1.200 y 1.500 datos de los diferentes sectores de la economía colombiana. Esos datos nos reflejan elementos favorables y elementos desfavorables. Si hay más elementos favorables, entonces empieza a mostrar que la confianza en dinámica de los sectores se está comportando de una manera favorable, es decir, que a futuro va a haber un comportamiento positivo en las dinámicas económicas explicadas por los sectores. Si el indicador se nos acerca
hacia cero, nos quiere decir que en los sectores se está presentando una total desconfianza y que el entorno futuro va a ser negativo en aspectos de dinámica jalonado desde esos sectores. Entonces, hagamos un símil un poco en la línea de tiempo con respecto a los últimos 12, los últimos 18 meses. Si recordamos, por acá entre marzo, abril, mayo del año pasado, que empieza todos los procesos de aislamiento, no teníamos muy claro, no éramos muy conscientes de esto a dónde nos podría llevar. Entonces, lo que principalmente gobernaban los diferentes sectores y en las diferentes empresas era un sentimiento de una marcada incertidumbre, no saber qué iba a pasar a futuro, entonces inmediatamente la confianza de los sectores desciende. Mire lo que empezó a pasar después de julio. ¿Sí? Después de julio empezamos a ver un indicador de confianza que empieza a crecer, que se empieza a ajustar y cada vez existe un mayor nivel de fortaleza, estimando que las dinámicas futuras de nuestra economía, de los sectores de nuestro país iban a ser favorables, llegando hasta el nivel de los 66 puntos en diciembre del 2020. 66 puntos, ¿qué indica? Más o menos indicaría que el 66% de los sectores estima que a futuro le va a ir mejor. Todavía un 44% lo que hace es estimar que, un 38%, casi que un 40%, empieza a estimar que el entorno futuro iba a ser negativo. Seguimos avanzando en el transcurso del año y es comienzos de este año, ¿a qué nos enfrentamos? El mundo viendo unas nuevas variantes, algunos nuevos procesos de aislamiento en nuestro país, entonces vuelve a afectarse nuestro nivel de confianza, que se afecta en un mayor nivel cuando vimos los diferentes fenómenos de protesta social y posterior a haber pasado ese momento crítico de protesta social con los bloqueos a nivel empresarial, nuestro nivel de confianza sectorial ya está en niveles de 70 puntos, de 76 puntos. ¿Qué nos muestra esto? Es que la gran mayoría de sectores están viendo que están presentando unas dinámicas favorables de crecimiento y consideran que a futuro esas dinámicas de crecimiento seguirán siendo constantes. Esto entonces nos inyecta total confianza, recupera dinámicas de ventas que se están viendo en la totalidad de sectores y con base en estos elementos, entonces gran cantidad de centros de análisis, de centros de pensamiento empiezan a fijar sus proyecciones tanto para el 2021 como para el 2022. Lo ven en la parte izquierda de la presentación. Cuando este año, en la media de los centros de pensamiento se decía que nuestra economía iba a presentar una tasa de crecimiento para este 2021 del orden del 4%. Ya habíamos caído el año pasado a un 6,8%. Entonces, pensar en una tasa de crecimiento del 4% iba a indicarnos que las dinámicas de PIB que teníamos en el 2019 se nos iban a desplazar más hacia un 2022 y posiblemente hacia un 2023. Pero a medida que empieza a ganar más confianza los sectores, se empiezan a restablecer dinámicas de inversión, dinámica de crecimiento económico, esas proyecciones empiezan a ajustarse hacia arriba. Pasamos de hablar ya de proyecciones entre el 5 y el 7%, y las recientes proyecciones de algunos centros de pensamiento ya dicen que nuestra economía este año va a crecer a una tasa del 8%. Si nuestra economía logra crecer a una tasa del 8% este año, habrá mostrado que hacia el tercer trimestre de este año, es decir, donde estamos en curso actualmente, los niveles de PIB ya van a ser semejantes hacia el 2019. Entonces, lo que empezamos a vivir es una dinámica de aceleración económica, de recuperación económica, mucho más anticipada de lo que se estaba previendo anteriormente. Y eso pues terminan siendo unas noticias favorables para las dinámicas de los sectores y en general en la dinámica económica. ¿Qué ocurre? Ahora, frente a esto, tenemos que hacernos una pregunta, es si esta aceleración económica, esta dinámica que se está presentando, va a ser sostenible hacia el 2022 y los años que vienen, porque los resultados que estamos viendo en la actualidad pues vienen siendo favorables, pero entonces, ¿cuáles son los retos y desafíos que vamos a ver ahora entre un 2022 y un 2023? Y ahí quiero que concentremos un poco nuestro análisis, y es ser conscientes, ser muy positivos en la dinámica, en la buena reacción que está teniendo nuestra economía, pero llevar nuestro nivel de conciencia a poder pensar cuáles son los retos y desafíos que van a ver nuestras empresas en el mediano plazo para poder tomar unas decisiones de inversión, de planeación y de desarrollo muy conscientes en este proceso de recuperación y de sostenibilidad de economía a la cual debe apuntarle nuestro país. Son 6 los principales desafíos. Uno de ellos sigue siendo constante asociado al tema de la enfermedad, al tema de la pandemia y el tema pues de lo que pasa con el coronavirus. ¿Qué ocurre? Recordemos que en la actualidad pues nuestro mundo está sufriendo la presencia de diversas variantes de la enfermedad. Esas variantes
la Organización Mundial de la Salud está haciéndole un análisis especial a 19 tipos de esas variantes. Las está clasificando en variantes que denomina de monitoreo, variantes de interés y variantes de preocupación. En variantes de monitoreo están, por ejemplo, la reciente variante Mu, que está mostrando su expansión en diferentes regiones del mundo. Variantes como la Lambda, que fue originaria en Perú. Pero las que más atención generan por parte de la Organización Mundial de la Salud es la que se denominan las variantes de preocupación. Y ahí la mayor protagonista es la variante Delta, que hemos visto en sus impactos alrededor del mundo. ¿Qué está ocurriendo? Es que esa variante Delta, con estimaciones de la Universidad de Yale, se hacía un contraste donde la variante originaria del coronavirus, su nivel de contagio, su nivel de impacto, su nivel de transmisión era de 2,5. O sea, una persona portadora del virus lo transmitía más o menos en promedio a 2,5 personas adicionales. Esta variante Delta, su nivel de transmisión está entre 4 y 4,5. Entonces, el nivel de transmisión termina siendo mucho más alto. Si eso lo mezclamos con países donde el nivel de irrigación de biológicos de vacunas está siendo bajo, problemas logísticos no en el desarrollo de vacunas, ya tenemos vacunas, sino en la apropiación de nuevas tecnologías para el desarrollo de nuevas vacunas y mayor irrigación logística a nivel mundial, que ahí se presentan desafíos. Y otro elemento, grupos antivacunas, personas que no quieren tener la inmunización, ha hecho que lo que se denominaba una inmunidad colectiva, una inmunidad de rebaño, que se iba a lograr el 70% de la población inmunizada, se haya tenido que desplazar. Que ustedes ven en la pantalla, estoy señalando acá a Colombia. Estos datos están a comienzos del mes anterior, hacia el 13 de agosto. Se estimaba que Colombia iba a alcanzar una inmunidad colectiva del 70%, se iba a tardar 124 días. Hoy el dato, debido a estos fenómenos logísticos que están pasando con el frente de las vacunas, el dato hoy es de 222 días. O sea, nos tardaremos 222 días para poder llegar a una inmunidad del 70%. ¿Qué ocurre? Si esta inmunidad pasa a ser el 90%, entonces hablamos de esta barra en color gris. Nos tardaríamos en agosto, cuando se hagan estas estimaciones, nos íbamos a tardar 187 días. El dato de hoy, llegar a una inmunidad del 90%, indica que nos vamos a tardar alrededor de unos 380 días. ¿Qué significa eso y cuál es el desafío entonces para las empresas? Es que si esa inmunidad colectiva se va a tardar mucho más tiempo, la reapertura de la totalidad de sectores va a ser mucho más transitoria, mucho más moderada, y no estamos exentos a que en algunos segmentos puedan existir algunos cierres focalizados. Es decir, plena dinámica económica no vamos a tener hasta todavía una gran cantidad de días, estamos hablando de más de 380 días, y entonces se nos vuelve el primer desafío en lo que tiene que ver con nuestra sostenibilidad económica y nuestra dinámica de recuperación. Un segundo desafío es lo que vamos a tener en un entorno electoral hacia el 2022. Aquí en pantalla simplemente estoy presentando los datos de la última encuesta de intención de voto de Inbamer, que hizo en agosto, donde tuvo una muestra de 1.080 personas distribuidas en diferentes regiones del país. Cuando hablamos de ver el entorno de elecciones hacia el 2022, es que hay un desafío en nuestra economía, en la recuperación de nuestro país, es qué pueda pasar ante un viraje político. Y es cada vez más claro que nuestro país va a tener un fenómeno de un viraje político, ¿sí? O sea, el lineamiento político que viene desde el 2002, con el entorno de candidatos que se están presentando en la actualidad, es que va a haber un viraje político. Tener un viraje político no quiere decir que sea algo negativo per se. Quiere significar, o que nos muestra, es que hay que analizar cómo ese viraje político, qué ajustes o qué elementos impactan en el frente económico, en el modelo económico, y ahí poder hablar de cuál es realmente el desafío. Nosotros qué vemos y qué hemos analizado desde sectorial, es que el nuevo presidente o la nueva presidenta de nuestro país va a tener unos ajustes en el viraje político, pero no creemos que vaya a haber un ajuste drástico en nuestro modelo económico. El reto va a estar es cómo los mercados aceptan ese nuevo viraje político, y el otro reto es cómo los sectores se reacomodan a ese nuevo entorno político. Ahí es que tenemos un fenómeno de transición, un proceso de transición, entonces nuestras dinámicas en lo que significaría un PIB o un crecimiento económico va a ser más ralentizado. Quiere decir que no vayamos a crecer. Colombia va a presentar crecimiento también en el 2022, pero su tasa va a ser más moderada mientras se da este proceso de reacomodo. Entonces ahí hablamos de un segundo desafío en lo que tiene que ver con la sostenibilidad económica y empresarial
en el mediano plazo. Un tercer elemento tiene que ver con los aspectos tributarios y vimos recientemente la aprobación de la reforma tributaria, una aprobación que nos muestra unos recursos del orden de 15,2 billones de pesos. Sin embargo, lo que se observa es que esa reforma tributaria, sus recursos van a ser insuficientes en una sostenibilidad económica, en una sostenibilidad empresarial para el país. Recordemos que el primer proyecto de reforma tributaria que fue presentado en abril y que generó pues, el estallido de la protesta social, estamos hablando del orden de unos 25 billones de pesos. Estamos hablando que con la reforma que fue aprobada, estamos presentando 10 billones por debajo a esa reforma presentada inicialmente. La gran ventaja de esta reforma es que fue consensuada con diferentes actores en el mercado colombiano, o sea, la clase política, la clase empresarial, el Frente Social, y por eso se permitió que pudiera aprobarse y tener pues estos recursos de 15,2 billones. Sin embargo, esos recursos terminan siendo un principio de saneamiento, no terminan siendo una solución integral al fenómeno fiscal que está presentando en nuestro país. Entonces, al no ser una solución integral, ¿qué va a ponerte presente? Que para el próximo presidente o la próxima presidenta va a tener que implementar un nuevo cambio, un nuevo ajuste en el frente fiscal. Pero tenemos como precedente el estallido social que vivimos este año. Entonces, ¿cuáles van a ser las factibilidades para poder implementar un nuevo ajuste y un cambio en materia tributaria? De ahí que las calificadoras internacionales, que la vemos pues, en la parte derecha de la pantalla, pues van a estar muy atentas. O sea, con esta reforma tributaria nosotros no prevemos que las calificadoras nos devuelvan a grado de inversión, no creemos que ocurra, pero no nos van a seguir descendiendo en la calificación y van a estar mucho más atentas es cómo estos elementos tributarios se implementan y cuál va a ser el entorno político y fiscal para el país con el nuevo viraje que se va a presentar. De ahí entonces un tercer desafío, porque lo que implica es que cada vez va a haber una mayor austeridad en el gasto y sectores que dependen de la parte gobierno, o sea, sectores que son jalonados económicamente por el frente gobierno van a tener unos mayores niveles de retos en su desarrollo, en su crecimiento, en su sostenibilidad futura. Ese es el tercer desafío que analizamos. Un cuarto desafío en estos elementos a nivel económico, pues terminan siendo bases macroeconómicas del país. Cuando uno analiza bases macroeconómicas, pues normalmente relaciona cuatro. Crecimiento económico, que es medido por PIB, niveles de inflación, que es el ajuste de precios que vemos en el mercado, el comportamiento de la tasa de cambio y el comportamiento de la tasa de interés. En esta diapositiva estamos relacionando dos de esas variables, lo que tiene que ver con la inflación, el ajuste de precios, que lo ven en este color o en esta línea en color gris, y lo que tiene que ver con la tasa de cambio, que lo vemos en la área amarilla. ¿Qué ocurre? Cuando miramos el corte a julio, estamos hablando de una inflación del 3,97%. En la actualidad, pues en el último dato ya estamos hablando de una tasa inflacionaria del 4,4%. Quiere decir que los precios en promedio en el mercado, en el país, se están ajustando, los precios de los bienes y de los servicios se están ajustando a un 4,4%. ¿Qué ocurre con eso? Es que cuando estamos teniendo ese nivel de inflacionario y si lo contrastamos con el ajuste de salarios que hubo este año en nuestro país, que tuvimos, si lo miráramos solamente por el salario mínimo, un ajuste del 3,5%, entonces ver que los precios están creciendo, pues están dando un incremento por encima de lo que fue ajustado los salarios, entonces va a generarse una afectación en el poder adquisitivo de las personas. Esa afectación en el poder adquisitivo, ¿a qué conlleva? Es que posiblemente su dinámica de compras, que venía acelerada o viene bien acelerada, empiece a ser mucho más moderada debido a este impacto en el tema de precios. Ese crecimiento de los precios, ese crecimiento de la inflación, ha venido estado explicada porque se está dando un mayor consumo, pero en gran parte lo está explicando los choques logísticos que estamos viendo a nivel internacional y los efectos que vimos con los bloqueos en el entorno de protesta social. Entonces, cuando encuentras que tu dinámica económica o tu dinámica más de ajustes de precios las está explicando temas coyunturales, no tanto temas de demanda, o sea, temas mucho más asociados a lo que tiene que ver con esos bloqueos y con los efectos de choques logísticos, tienes un entorno donde posiblemente el Banco Central empiece a analizar ajustes en la tasa de interés. Entonces, si se dan crecimientos en esa tasa de interés y todavía
la demanda, la inflación no la está explicando el consumo, sino que la están explicando esos otros fenómenos, pues posiblemente también va a resentir esa demanda y se vuelve un desafío en la sostenibilidad económica de nuestro país. Y el otro elemento que tiene que ver con lo que vemos en materia de tasa de cambio, que lo vemos en esta área de color amarillo, estamos identificando una tasa de cambio que cuando analizábamos a comienzos de este 2019 y hablábamos de una tasa de cambio de 3.200 pesos y que ya estamos hablando de unos 3.800, entonces uno dice, listo, se está dando un mayor crecimiento de esa tasa de cambio, le beneficia a los exportadores, tiene aspectos negativos en los importadores, pero hay un mayor trasfondo. Es que per se una tasa de cambio alta no es tanto el problema o el reto económico. El problema para las empresas termina siendo la volatilidad de la misma para poder planear sus finanzas y sus proyectos en el desarrollo de inversión. Porque si hoy planeo con una tasa de 3.800, luego ¿qué pasa si se me convierte en 3.700 o se me eleva a 3.900 o se me eleva a 4.000? Empieza a descontrolar el manejo financiero de nuestras organizaciones. Y esos dos elementos, el comportamiento en precios y este comportamiento en materia de tasa de cambio, pues terminan mostrando que nuestras bases macroeconómicas están siendo unas bases macroeconómicas débiles y de ahí el cuarto desafío en nuestra sostenibilidad económica. Un quinto elemento, algunos matices lo hemos tocado en el transcurso de la presentación, tiene que ver con todo lo que está pasando en materia logística, en todo lo que es el comercio internacional, tanto en frente exportador e importador, y el trasfondo mayor es que estamos viendo un fenómeno proteccionista alrededor del mundo. Básicamente en esta diapositiva estamos relacionando cuál es el nivel de exportaciones y de importaciones de nuestro país en el transcurso del tiempo desde el 2014. Hicimos simplemente un ejercicio académico de sumar de esas exportaciones y esas importaciones para ver cuál era el nivel de lo que estaba moviendo Colombia en comercio internacional. Por allá en el 2014, pues estábamos moviendo alrededor de 118.000 millones de dólares en comercio internacional. Miren el 2019, cuando todavía no había efecto COVID, efecto pandemia, movemos 92.192 millones de dólares. ¿Qué nos está mostrando eso? Que al cabo de unos años y todavía sin el efecto de pandemia, las dinámicas tanto exportadoras como importadoras empezaron a disminuir en nuestro país. Cuando tenemos unas menores dinámicas en el frente exportador, quiere decir que los mercados se vuelven mucho más cerrados, entonces los actores, las empresas tienen que competir con un menor tamaño de mercado y de ahí posiblemente los retos que se les presenta a nivel empresarial. Eso es del frente exportador. En el frente importador, cuando nuestra entrada de bienes y de mercancías importadas se ralentiza, entonces uno dice, bueno, esto va a ayudar a la industria local. Resulta que eso es cierto, pero nuestro país necesita gran cantidad de materias primas importadas porque no las producimos localmente. Entonces, cuando vemos un choque de proteccionismo internacional y un menor suministro en materias primas a nivel internacional, pues nos podemos caer en un riesgo de desabastecimiento, que son algunos elementos que vimos el año pasado en pandemia, pero que han ganado mayor protagonismo en este 2021 y es desabastecimiento de muchos frentes en materias primas, porque hay algunos países que las están concentrando y los demás países están quedando sin ese abastecimiento. Si eso le sumamos el frente logístico, donde empiezan a presentarse contenedores mal posicionados alrededor del mundo, pues también le genera unos mayores niveles de costos a las organizaciones y de ahí, pues quinto desafío en materia de sostenibilidad y de recuperación económica. El sexto elemento tiene que ver con la ciberseguridad. La ciberseguridad con COVID se convirtió en un gran protagonista en los desafíos y en ese mapa o ese panorama de riesgos que deben tener las compañías en su desarrollo futuro. Estamos hablando que los ataques a través de virus maliciosos, lo que se llama el ransomware en el mundo, está creciendo o creció en el primer semestre de este año una tasa del 400%. Cuando miramos lo que tiene que ver con malware, que es ya los ataques maliciosos, pero lo que hacen es secuestrar los datos de nuestra organización y pedir un rescate por ella, la tasa de crecimiento en el mundo es del orden de un 350%. Entonces, de ahí el protagonismo que está teniendo la tecnología. Entonces, ¿qué ocurre y cuál es la vulnerabilidad que empiezan a tener nuestras organizaciones cuando nuestras personas las debemos llevar a un teletrabajo y su casa pues no está adaptada como la oficina o con el nivel de seguridad que presentaba la organización o el trabajo que teníamos anteriormente de manera física? Ese mayor riesgo y ese mayor reto en materia de ciberseguridad. Los datos que ustedes ven en pantalla básicamente fue un análisis que hizo el BID y la OEA frente a
lo que es la capacidad de ciberseguridad de nuestro país. Los datos que ven en color amarillo eran 2016 y el dato en color azul es 2020. Básicamente se hacía una calificación de 0 a 5. ¿Cuál era el puntaje de nivel o de capacidad de ciberseguridad? Siendo 5 plena capacidad, siendo 0 incapacidad en temas de ciberseguridad. En el 2016, el puntaje de Colombia era 1 punto. En el 2020 fue de 2,8 puntos. Quiere decir que ha existido una política pública y ha existido desarrollo y fortaleza por parte de las empresas en materia de ciberseguridad, pero todavía estamos por debajo de llegar a ese nivel de 5 puntos. Y ahora en periodos electorales las vulnerabilidades para nuestras organizaciones, para los diferentes ataques van a ser mayores. Entonces dentro del mapa de riesgos de nuestra organización, la ciberseguridad se convierte en una variable clave. Incluso el Foro Económico Mundial lo está catalogando como el mayor desafío no ambiental para la humanidad. Y ahora en nuestro sector de crédito, de cobranzas, de BPO, donde la variable tecnológica es tan clave, pues este se nos convierte en uno de los riesgos frente al tema de desarrollo y sostenibilidad económica más clave para analizar. Mil disculpas en la caída. Estábamos analizando este elemento y quería hacer un poco la conclusión frente a esta presentación en lo que tiene que ver con un reto que más que reto se vuelve una gran oportunidad de desarrollo económico, de desarrollo empresarial, y es cómo aprovechamos la inserción tecnológica. Esa inserción tecnológica que nos está mostrando, este es un poco un panorama de las diferentes funciones que hay al interior de nuestras organizaciones, ¿sí? Aquí a la izquierda ustedes pueden ver una función como es el procesamiento de datos. Y esta era la estimación de entre humanos y máquinas al interior de las empresas, cuánto es el tiempo que convivían en la labor de procesamiento de datos. Un 57% eran las máquinas, los robots, la tecnología, un 43% eran los humanos. Hacia el 2025, ¿qué se está estimando? Que las máquinas, los robots, la tecnología va a llevar esa labor a un 68% y los humanos van a tener una distribución, una participación del 32%. ¿Qué está ocurriendo? Básicamente hemos empezado a ver la realidad de pensar en compañías híbridas, compañías donde la tecnología y las capacidades humanas conviven y se relacionan, es para hacer compañías mucho más productivas, mucho más mejor preparadas para un desarrollo y una sostenibilidad futura. ¿Qué se estima? Que de aquí al 2025, es un poco las barras que ustedes ven en la derecha de esta presentación, la distribución del tiempo al interior de la oficina va a estar casi que mitad y mitad, mitad de humanos y mitad máquina, mitad tecnología, con toda la aceleración que estamos viendo desde de tiempo atrás, pero en especial en el frente de COVID. Prestemos una atención particular, es a qué le pasa a los diferentes sectores, ¿sí? Aquí en la parte que estoy señalando está cada uno de los sectores, ¿sí? Si miramos el frente de servicios, donde hay temas como los servicios financieros, como está aquí la parte de servicios profesionales, donde está nuestro sector en el frente de contact center, en el frente de crédito, en el frente de cobranza, en el frente de BPO, el nivel de adopción tecnológico va a ser particular dependiendo del tipo de vertiente de tecnología. Y ustedes ven aquí a la izquierda esos diferentes frentes tecnológicos que se están presentando. Se estima que en la totalidad de los sectores de aquí al 2025 estén adoptando en un 70% nuevos tipos de tecnologías. Hay unas mucho más transversales a otros sectores. Es decir, si por ejemplo miráramos un e-commerce, termina estando en todos los sectores. Si miramos elementos como lo es la realidad aumentada, como lo es la computación cuántica o como lo es la biotecnología, va a estar mucho más particular en algunos sectores. ¿Cuál estamos viendo el mayor nivel de adopción en la parte de servicios? Y ahí nos da un mapa de transformación en lo que puede ser la relación laboral y la adopción tecnológica. En la parte de servicios, lo que es tecnología en nube y lo que es análisis masivos de datos terminan siendo los elementos más claves de inserción. Se estima que de aquí al 2025 las compañías que están en este sector pues van a adoptar este tipo de tecnologías en el orden del 86 y del 88%. Entonces, a futuro, cada vez compañías adoptando el frente tecnológico para hacerlas mejor preparadas en un desarrollo de un nuevo entorno competitivo. ¿Cuál es el elemento que se percibe negativo de toda esta transformación? Es que se dice, hombre, la tecnología lo que va a hacer es destruir empleos. Efectivamente lo va a generar y estos son unos datos interesantes de unas encuestas que se realizaron alrededor del mundo en 26 países que se identificaba que más o menos iban a destruir alrededor de 85 millones de puestos de trabajo de aquí a ese 2025.
Esos puestos de trabajo que se iban a destruir o que van a estar en decrecimiento están asociados con los que ustedes ven en la parte izquierda de la pantalla. Ahora bien, ese es el frente negativo. ¿Cuál es el frente positivo? Es que los roles o los nuevos tipos de empleos van a crecer en una mayor proporción y lo ven en esta parte de la derecha de la pantalla. Se estima que se van a crear de aquí al 2025 97 millones de nuevos roles, de nuevos puestos de trabajo. ¿Asociados a qué? A todas las variantes de tecnología que veíamos en la diapositiva anterior. Elementos asociados a datos, elementos asociados a inteligencia artificial, la parte de procesos, la parte de Internet de las cosas. Entonces, frente a este nuevo entorno es para lo que debemos estar trabajando y preparando a nuestras organizaciones para hacerlas mucho más sostenibles. Quiero finalmente rematar esta presentación dándoles el agradecimiento por el espacio, presentándoles esta diapositiva e invitándolos un poco a la reflexión o el análisis al interior de cada una de sus organizaciones frente a un análisis de sus equipos de trabajo. Resulta que de aquí al 2025, estas son las habilidades que van a tener un mayor nivel de demanda. Y esta es una reflexión tanto para verlos con nuestros equipos de trabajo como para verlos también internamente, en la individualidad de cada una de las personas. ¿Qué vamos a ver de aquí al 2025? Un fenómeno que se denomina el reskilling y el upskilling, es decir, vamos a tener que identificar nuestros equipos y nosotros personalmente cuál de estas habilidades las tenemos para potencializarlas mucho más y cuál de estas habilidades no las tenemos para entrenarnos o reentrenarnos para poderlas adquirir. Si este tipo de habilidades las desarrollamos, las presentamos al interior de nuestra organización, las adquirimos nosotros en el desarrollo individual, pues vamos a lograr que nuestras compañías sean mucho más sostenibles en el largo plazo y estos desafíos que veíamos anteriormente, pues lo podamos enfrentar con mayor nivel de claridad, con un mayor nivel de certeza para ese desarrollo. De nuevo, darles las gracias por el espacio, por la atención brindada y esto es un poco lo que estamos analizando en los retos de desafíos que tiene Colombia y que tiene nuestro país en la parte económica, en la parte empresarial y cómo poderle sacar provecho a la inserción tecnológica que estamos presentando. Muchísimas gracias.